Hubo un momento en que su silencio habría sido más rentable que su voz. Ofelia Medina tenía todo para convertirse en una estrella intocable del cine y la televisión mexicana. Belleza, talento, presencia escénica, reconocimiento internacional. Pero eligió algo que muchos en la industria consideran peligroso: no quedarse callada. En un país donde el espectáculo y la política rara vez se mezclaban sin consecuencias, ella cruzó esa línea. No solo interpretó personajes fuertes en pantalla, se convirtió en una mujer que habló abiertamente sobre injusticia social, derechos indígenas y corrupción estructural. Y esa decisión cambió para siempre la percepción que el público tenía de ella. Algunos la celebraron como una artista comprometida. Otros la señalaron como una actriz que arriesgó su carrera por ideales incómodos. Hubo quienes insinuaron que su postura política influyó silenciosamente en las oportunidades que recibió después. Y aunque nunca existió una prohibición oficial, el rumor persistió. Cuando una actriz cuestiona al poder, el sistema responde. ¿Fue castigada por alzar la voz o simplemente eligió un camino menos comercial en una industria que recompensa la neutralidad? Esta no es solo la historia de una actriz talentosa, es la historia de una mujer que entendió que el arte no vive aislado de la realidad, y cuando decidió que su voz tendría el mismo peso que su imagen, dejó de ser solo una estrella, para convertirse en una figura incómoda. Hoy vamos a mirar más allá del glamour y preguntarnos qué sucede cuando una actriz decide enfrentarse al poder en lugar de acomodarse a él. Para comprender la dimensión de Ofelia Medina, hay que situarse en un México que, durante buena parte del siglo XX, vivía bajo una estabilidad política aparente, pero profundamente estructurada por jerarquías de poder. El cine y la televisión no estaban aislados de esa realidad. La industria del entretenimiento funcionaba dentro de un ecosistema donde las relaciones institucionales, los favores y las lealtades no declaradas podían influir silenciosamente en el destino de una carrera. Ofelia Medina emergió en ese entorno como una figura distinta. Desde sus primeras apariciones en cine y televisión, demostró una intensidad interpretativa poco común. No era simplemente una presencia atractiva frente a la cámara. Era una actriz con fuerza dramática, capaz de transmitir fragilidad y determinación en la misma escena. Su reconocimiento creció rápidamente. Participó en producciones importantes, tanto en cine como en televisión, y logró consolidarse como una intérprete respetada. Tenía el perfil perfecto para convertirse en una estrella convencional: talento, disciplina y una imagen que conectaba con el público. Pero mientras su carrera artística ascendía, también comenzaba a definirse otra dimensión de su identidad: su compromiso social. A diferencia de muchas figuras públicas que optaban por mantener una postura neutral para proteger su estabilidad profesional, Ofelia Medina tomó una dirección distinta. Su cercanía con movimientos sociales y su interés por las comunidades indígenas no fue un gesto superficial ni una estrategia de imagen. Con el tiempo, su participación se volvió activa. No solo expresó opiniones, acompañó causas, habló en foros, cuestionó estructuras de desigualdad. En un país donde el discurso político podía ser delicado, especialmente para figuras del entretenimiento, esa postura no pasaba desapercibida. La industria cinematográfica y televisiva mexicana, aunque artística en apariencia, no estaba desvinculada del poder institucional. Las alianzas eran reales, las incomodidades también. Mientras el público la seguía viendo como actriz, dentro del sistema comenzó a percibirse como algo más: una voz crítica. Y en ciertos espacios, una voz crítica puede generar respeto o resistencia. No hubo titulares explosivos, ni escándalos abiertos. No existió un comunicado oficial que señalara consecuencias, pero algunos observadores de la época comenzaron a notar una transición en el tipo de proyectos que le ofrecían. El ritmo cambió. Las oportunidades se transformaron. ¿Fue coincidencia? ¿Fue una decisión artística consciente de su parte? ¿O fue el resultado silencioso de una postura que no todos estaban dispuestos a respaldar? Ofelia Medina no encajaba completamente en el molde tradicional de la estrella. No cultivaba una imagen de complacencia. No suavizaba sus opiniones para agradar. Y en una industria que muchas veces recompensa la discreción, su claridad resultaba incómoda. Sin embargo, esa misma claridad es lo que consolidó su figura como algo más que actriz.
se convirtió en símbolo de una intersección compleja: arte y activismo, talento y convicción, éxito y confrontación. La pregunta ya no era solo qué papel interpretaba en pantalla, la pregunta era qué papel estaba desempeñando en la vida real. Y esa dualidad sería el eje que definiría su trayectoria en los años siguientes. Porque cuando una actriz decide que su voz importa tanto como su carrera, el equilibrio se vuelve frágil. El reconocimiento artístico de Ofelia Medina no fue inmediato ni fácil, pero sí constante. Desde sus primeras interpretaciones quedó claro que no era una actriz de gestos superficiales. Había en su presencia una intensidad casi política, incluso antes de que su activismo fuera evidente. Cada personaje parecía tener una profundidad interna que iba más allá del guión. En la década de los 70, su carrera alcanzó un punto de consolidación importante. Participó en producciones que la posicionaron como una figura respetada dentro del cine mexicano. No dependía únicamente de la televisión comercial. Su trabajo tenía resonancia en círculos más amplios, incluso internacionales. Su imagen no era la de una estrella ligera, era la de una intérprete comprometida con su oficio. Pero paralelamente, su involucramiento en causas sociales comenzó a intensificarse. México vivía momentos de tensión política y desigualdad estructural profunda. El discurso oficial promovía estabilidad, mientras sectores sociales denunciaban marginación y exclusión. Ofelia no se limitó a observar desde la distancia. Su cercanía con movimientos vinculados a los derechos indígenas y su postura crítica frente a ciertas políticas públicas la colocaron en una posición delicada. No era común que una actriz con proyección nacional adoptara una postura tan clara. En una industria donde la neutralidad era casi una norma tácita, ella eligió la exposición. La tensión comenzó a sentirse de manera sutil. Algunos proyectos dejaron de concretarse. Ciertas alianzas profesionales parecían enfriarse. No hubo una ruptura dramática, ni un escándalo que pudiera señalarse con precisión. Fue más bien un cambio de temperatura. Mientras otros colegas construían carreras alineadas con la televisión dominante y el cine comercial sin fricciones, Ofelia transitaba un camino menos cómodo. Su imagen pública ya no era solo la de una actriz talentosa, era la de una figura con opinión. Y eso tiene consecuencias. El sistema del entretenimiento mexicano, históricamente vinculado a estructuras de poder, no siempre reacciona con hostilidad abierta. A veces responde con silencio, con menos invitaciones, con menor promoción, con oportunidades que simplemente no llegan. Algunos interpretaron esta etapa como una decisión personal de Ofelia de priorizar su activismo sobre la fama masiva. Otros sugirieron que su postura política influyó en la forma en que ciertos espacios institucionales la percibían. Lo cierto es que su carrera nunca desapareció, pero sí adoptó una trayectoria menos convencional. En lugar de perseguir únicamente grandes producciones comerciales, profundizó su trabajo en proyectos con contenido social. Se involucró más directamente en iniciativas culturales vinculadas a comunidades marginadas. Transformó su presencia artística en una extensión de su compromiso ideológico. Eso redefinió su perfil. Para parte del público, se convirtió en una actriz íntegra, coherente con sus valores. Para otros, fue una figura que dejó escapar el potencial de una carrera más rentable por insistir en una postura política que consideraban innecesaria. La tensión entre éxito comercial y convicción personal se hizo evidente. Ofelia Medina no parecía dispuesta a separar su identidad artística de su conciencia social, y en ese punto, la pregunta comenzó a tomar forma con más fuerza. ¿Hasta qué punto una actriz puede desafiar estructuras de poder sin alterar su propio destino profesional? Porque el ascenso de Ofelia no fue solo artístico, fue también ideológico, y cuando ambos caminos se cruzaron, la estabilidad dejó de ser una garantía. No hubo un escándalo que llenara portadas. No existió una declaración pública que anunciara un conflicto abierto. El punto de quiebre, si lo hubo, fue silencioso. En la industria del espectáculo mexicano, las confrontaciones rara vez se desarrollan de manera explícita. Las dinámicas de poder operan con mayor sutileza. Y cuando una figura pública adopta posturas que incomodan, las consecuencias no siempre son visibles, pero sí perceptibles. En el caso de Ofelia Medina, la transformación fue gradual. Su nombre seguía siendo respetado, su talento no estaba en discusión, pero el tipo de espacios en los que aparecía comenzó a redefinirse.
Mientras algunas figuras contemporáneas consolidaban contratos estables con grandes televisoras y participaban en producciones de alto presupuesto sin fricciones ideológicas, Ofelia se movía cada vez más hacia proyectos independientes, cine de autor y espacios culturales alternativos. ¿Fue una elección consciente? ¿Fue una adaptación estratégica? ¿O fue la respuesta natural de un sistema que prefiere figuras previsibles? Su activismo no era simbólico. No se limitaba a declaraciones esporádicas, se involucró activamente en causas relacionadas con derechos indígenas y movimientos sociales. Acompañó procesos comunitarios, participó en foros críticos y defendió públicamente posturas que no siempre eran cómodas para las estructuras dominantes. Y cuando una actriz deja de ser únicamente imagen para convertirse en voz, la ecuación cambia. El poder en la industria cultural no siempre responde con prohibiciones formales. A veces responde reduciendo visibilidad, cambiando prioridades, apostando por perfiles menos controversiales. Sin embargo, lo que podría haber sido un declive se convirtió en otra forma de consolidación. Ofelia Medina dejó de ser solo una intérprete de personajes escritos por otros, se transformó en una creadora cultural con agenda propia. Su figura empezó a trascender la categoría de actriz, se volvió referente de coherencia. Pero esa coherencia tiene un precio. El público comenzó a dividirse. Para algunos representaba integridad, para otros era un artista que había politizado en exceso su imagen. El debate ya no giraba únicamente en torno a su talento, sino en torno a su postura. Y cuando el centro de la conversación cambia, también cambia la narrativa pública. A diferencia de muchas figuras que protegen su carrera manteniendo una distancia estratégica respecto a temas sensibles, Ofelia nunca adoptó el silencio como herramienta de supervivencia profesional. Ese fue, quizá, el verdadero punto de quiebre. No perdió relevancia, pero sí redefinió el significado de éxito. Porque a partir de ese momento, su trayectoria no podía medirse solo en contratos o ratings, tenía que medirse en coherencia, impacto cultural y consecuencia personal. Y esa decisión la colocó en una categoría distinta dentro del panorama artístico mexicano, la de una mujer que entendió que el arte no es neutral. La pregunta ya no era si su carrera había cambiado, la pregunta era si ella había decidido que valía la pena cambiarla. Con el paso del tiempo, la figura de Ofelia Medina dejó de medirse únicamente en términos de fama o protagonismo comercial. Su nombre no desapareció, no fue borrado de la historia del cine mexicano, pero tampoco siguió la trayectoria tradicional de quienes eligen la neutralidad como estrategia de permanencia. Lo que ocurrió fue algo más complejo. Ofelia construyó un legado que no se puede separar en dos mitades, actriz por un lado, activista por el otro, porque ambas dimensiones terminaron fusionándose. Cada personaje que interpretó comenzó a leerse bajo la luz de su postura pública, y cada postura pública llevaba consigo el peso de su prestigio artístico. Eso incomoda, porque obliga al público a hacer una pregunta difícil. ¿Preferimos artistas silenciosos que entretengan sin cuestionar o figuras que arriesgan estabilidad por convicción? En un entorno donde muchas carreras dependen del equilibrio entre talento y diplomacia, Ofelia eligió priorizar coherencia sobre comodidad. Y esa decisión alteró la manera en que fue percibida dentro del sistema. No hay evidencia de una censura formal. No hay documentos que prueben un castigo institucional, pero sí existe una narrativa persistente sobre cómo el compromiso político puede modificar las dinámicas profesionales en industrias culturalmente sensibles. Con el paso de los años, su figura ha sido revalorada por nuevas generaciones que observan su trayectoria con otros ojos. En un contexto actual donde el activismo artístico es más visible y socialmente aceptado, su postura parece menos radical y más adelantada a su tiempo. Tal vez la verdadera controversia nunca fue su talento, fue su decisión de no separar arte y realidad. Hoy, cuando se revisa su carrera, ya no se habla solo de sus papeles en pantalla, se habla de su impacto cultural, de su voz pública y de la coherencia que sostuvo incluso cuando esa coherencia no era la opción más rentable. Y quizás ahí reside la clave de su historia.
No fue la actriz que buscó ser intocable, fue la mujer que aceptó ser incómoda. Y en un país donde el poder y el espectáculo han estado históricamente entrelazados, esa incomodidad es en sí misma una forma de legado. Hoy, décadas después de sus momentos más polémicos, la figura de Ofelia Medina se observa con otra perspectiva. El contexto cambió, la industria cambió, el debate público cambió. Lo que antes parecía arriesgado, hoy muchos lo llaman valentía. En una época donde hablar podía cerrar puertas, ella decidió que su conciencia no era negociable. No eligió el camino más fácil, no eligió la comodidad del silencio, eligió coherencia. Y tal vez esa es la razón por la que su nombre sigue generando conversación. Porque el verdadero impacto de un artista no siempre se mide en premios ni en contratos millonarios. A veces se mide en la capacidad de incomodar, de provocar reflexión, de abrir conversaciones que otros prefieren evitar. La pregunta final no es si Ofelia Medina tuvo razón o no. La pregunta es, si estuvieras en su lugar, ¿habrías elegido proteger tu carrera o proteger tu voz? Al final, el tiempo reescribe las historias. Y quizás el mayor legado de Ofelia no fue un personaje en pantalla, sino la decisión de no separar el arte de la conciencia.